Hola, buenas noches, Javier. Hola, profesora, buenas noches. Espero que te encuentres bien. Y bueno, pues vamos a iniciar una sesión clase más de garantías individuales y derecho civil 1. Voy a comenzar con la materia de garantías, como lo hemos estado manejando en un principio, y posteriormente, pues tratando de ajustarnos a la mitad del tiempo, es decir, a la media hora, entrar con la temática de derecho civil 1. ¿Sale? Entonces, pues voy a empezar a compartir una diapositiva que en realidad está un poquito extensa, pero es por la cantidad propiamente de los derechos que vamos a estar pues manejando en relación a esta materia para conocer precisamente el desarrollo eh, de lo que abarca las propias garantías individuales y sociales o garantías constitucionales, también conocidas así. Pues hay que conocer los derechos humanos, derechos universales, y que evidentemente pues también ya ahí tenemos una referencia, ¿no? Una pequeña línea de diferencia entre pues un derecho humano, un derecho fundamental y evidentemente pues teniendo en consideración que revisamos el principio de universalidad, pues es como tal que, por ejemplo, este material pues es totalmente, lo podemos encontrar en la página oficial o en el sitio web oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y de hecho, bueno, aquí abajo viene la referencia en formato APA para que lo podamos consultar y inclusive pues vienen los derechos reservados, ¿no? Bueno, entonces nos maneja ahí un apartado de esta comisión, un apartado en donde nos menciona y nos arroja un enlistado de derechos universales, ¿sale? Que iniciando principalmente pues con uno de los derechos más fundamentales que como ya había repetido con anterioridad, es un derecho indispensable que tenemos que tener pues, para que se nos cumplan, se nos garanticen, se nos promuevan los demás derechos. ¿Qué es el derecho? El primero es el primordial, es el derecho a la vida, en el cual pues menciona que toda persona pues tiene derecho a que su vida sea respetada. Este derecho debe conceptualizarse en dos sentidos. El primer sentido de respetar el derecho a la vida es como una obligación hacia el Estado de respetar este derecho dentro del ejercicio pues de sus funciones. Obviamente pues habría que revisar, ¿no? La parte en la cual o el ejercicio, facultades, atribuciones que tenga la autoridad en sus diferentes niveles de gobierno, sea pues federal, estatal o a nivel municipal. Entonces, bueno, pues todas las autoridades en realidad pues, tienen esta obligación, ¿no? De respetar el derecho, pues obviamente a la vida. Toda vez que, bueno, estos derechos universales, como lo podemos estar mencionando, pues no solamente se manejan en la Constitución, sino también en tratados internacionales. Y tomando en consideración que nuestra Constitución, pues es un referente del cual vamos a estar indagando, investigando precisamente cuáles son las garantías que me ofrece esta Constitución, que de hecho algunos de estos derechos que vienen enlistados, pues ya traen consigo una parte importante de la garantía que pues evidentemente tendría que entrar eh, pues en materia, ¿no? Justo con la observación del propio derecho. Entonces, observación, el respeto y propiamente, pues vamos a ver diferentes derechos, que no es, uno de ellos en particular es la reparación del daño, ¿no? Entonces, es una de las garantías. En cuanto se me es vulnerado, lo que se trata es primero prevenir, ¿no? La vulneración o violación de algún derecho. Una vez que no es una violación o una, obviamente, pues, un derecho vulnerado que no se pudo evitar, que no se garantizó esa no vulneración, pues en ese momento entra, pues en este caso, la garantía, pues de restituir o tratar de restituir el derecho, obviamente, pues al Estado en el que se encontraba antes de ser vulnerado.
Sabemos que hay algunos derechos en los cuales pues no se logra el fin, pues porque evidentemente si me vulneran el derecho a la vida, es totalmente imposible, ¿no? Que me restituyan propiamente el mismo derecho al Estado antes de que se me fuera vulnerado o violentado. Entonces, ante esa imposibilidad, pues entran otros medios de protección que se trata de garantizar en el sentido más amplio. Pero bueno, lo vamos a ir revisando poco a poco. Entonces, la primera como obligación del Estado a respetar el derecho a la vida, la segunda como una limitación del actuar por parte de los, así como suena, ¿no? Los particulares o los demás civiles para que ninguna persona prive de la vida a otra. Entonces, en una, propiamente este derecho a la vida que implica la obligación, precisamente el respeto del Estado a respetar evidentemente la vida de todas y cada una de las personas. No importa aquí, como hemos mencionado, pues la nacionalidad, si es mexicano, no es mexicano, en realidad es el solo hecho de ser persona ya tiene este derecho, por eso es un derecho universal, ¿va? Y la segunda, pues es una limitación también en que entre las personas no se priven de la vida unas a otras. Sabemos que pues esto no es que esté plasmado en una constitución, que esté plasmado en un tratado internacional, en leyes federales, en cualquier tipo de ley y cualquiera que sea su jerarquía, no garantiza que no suceda, ¿sale? Que no se violenten. Pero, pues se trata precisamente primero de prevenir y pues después también de limitar ese actuar, ¿no? Ahí comentaba, ¿no? La garantía, por ejemplo, de la libertad, del ejercicio de los derechos de una persona termina en el momento que comienza el ejercicio de la libertad y los derechos de otra persona. Entonces, el tener ciertos derechos, ciertas libertades, no nos permite que vulneremos las libertades y los derechos de una persona, de un tercero, ¿sale? De otra persona, cualquiera que sea. Entonces, bueno, pues es el derecho más fundamental que podemos tener. Ahora, dentro de todos los derechos que igualmente vamos a revisar, las garantías a la libertad, a la seguridad jurídica, que aquí desprendemos y que ya podemos ir clasificando, obviamente, pues, qué derecho va a encuadrar en qué garantías. Esa va a ser una de las actividades que vamos a tener en plataforma, ir clasificando nosotros, pues obviamente conforme vayamos revisando sus derechos, a cada una de las garantías de seguridad jurídica, de libertad y las que vayamos revisando, ¿sale? Entonces, bueno, aquí tenemos el derecho a la igualdad y prohibición a la discriminación, que también nos encontramos, y tratar de fundamentarlo. Entonces, nos lo vamos a encontrar principalmente en nuestro artículo primero de la Constitución. Y aquí menciona que todas las personas tienen ese derecho a gozar y disfrutar de la misma manera los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las demás leyes. La prohibición de toda exclusión o trato diferenciado motivado por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra ante la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, básicamente por ningún motivo, aquí menciona una serie de motivos por los cuales sí se hace un trato diferencial entre las personas, precisamente por distintos derechos que tienen, porque en realidad el Estado civil, pues vemos, o correlacionando con por ahí Derecho Civil 1, que tenemos obviamente pues una personalidad jurídica y que de igual manera pues es uno de los derechos fundamentales, ¿no? Que conlleva la personalidad jurídica, pues un nombre, una nacionalidad, un estado civil, un domicilio, un patrimonio. Básicamente, pues estos aspectos que he mencionado, pues son sujetos de derecho, ¿no? Obviamente, pues estar regulados, protegidos y garantizados. Porque, pues como persona tenemos ese derecho a ejercer precisamente, pues todas estas, y la capacidad, ¿no? Sobre todo, estos 6 aspectos, pues son objeto o tutela de derecho. Entonces, eh, pues sabiendo esta circunstancia, aquí tenemos, por ejemplo, la nacionalidad, el estado civil,
El nombre, bueno, en algunas ocasiones también es sujeto, ¿no? Que pues por ahí ocasiones ciertas burlas, por ejemplo, y que obviamente pues ya hay también regulaciones al respecto, ¿no? Como tal, la libertad de los padres al poner el nombre de pila a los hijos, evidentemente es grande, pero hay una limitación. Tan es así que existe un listado, por ejemplo, para prohibición de ciertos nombres. ¿Por qué? Porque generan cierto tema de burla, ¿no? O que se pueda, el menor pueda ser discriminado. Entonces, bueno, las condiciones sociales, condiciones de salud, religión, todos ellos pues son libertades que nosotros tenemos como seres humanos, obviamente pues a elección y criterio. Entonces, pues no por ello tendremos que ser objeto de, pues de una vulneración de tal magnitud, ¿no? De igual manera, queda prohibida la práctica de exclusión que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento y el ejercicio de los derechos humanos consagrados en nuestro orden jurídico. ¿Esto qué quiere decir? La práctica de la exclusión de algún derecho sucede mucho, por ejemplo, en los contratos o convenios que regularmente llegamos a celebrar, ¿no? Más que nada, pues en los acuerdos de voluntades ya en la práctica entre particulares, totalmente regulado por un derecho privado, que en ocasiones pues nos podemos encontrar ciertas cláusulas que implican estar de acuerdo que alguna de las partes o ambas partes están de acuerdo con la renuncia de ciertos derechos, entonces, bueno, esa práctica queda totalmente anulada, ¿sale? Aunque se coloque y aunque lo firmen las partes, evidentemente como muestra de su voluntad, que sabemos que la voluntad es un elemento de existencia del acto jurídico, entonces en ese momento pues queda anulado, ¿no? Cuando se pretenda precisamente, evidentemente pues queda un acto privado y de alguna manera pasa el derecho o el ejercicio a la función jurisdiccional, en ese momento la autoridad, al momento de tener conocimiento de que existe una renuncia expresa, consensuada de alguna de las partes de algún derecho fundamental, un derecho universal, pues va a quedar totalmente anulada, ¿va? Entonces no va a estar reconocida por la autoridad y evidentemente pues va a dejar de tener sus efectos. Y tratar de que se restituya dependiendo del derecho del cual fue renunciado. Entonces, bueno, en México los títulos de nobleza, privilegios u honores hereditarios no tendrán ninguna validez. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué ustedes creen que esta parte, este último, digamos, renglón que tienen ustedes en la diapositiva, por qué está precisamente o cuál es pues la relación que guarda este último párrafo, este último renglón, con el derecho a la igualdad y prohibición a la discriminación? ¿Qué tiene que ver que estén prohibidos en México los títulos nobiliarios? ¿Alguna idea de por qué entra dentro de este derecho? Miss, ¿me puede repetir la pregunta? Claro. Que si tienen ustedes alguna idea de por qué en este último renglón, en donde se menciona que en México los títulos de nobleza, privilegios u honores hereditarios no tienen validez. ¿Por qué creen ustedes que esto aplica o está relacionado con un derecho a la igualdad y prohibición a la discriminación? Pues yo siento que para que todos, pues sí, Miss, para que haya igualdad, o sea, nadie esté más arriba que otra persona, ¿no? Hablando sobre nobleza y todo eso. O privilegios. Es correcto. Entonces, de alguna manera estos privilegios hacen una diferencia, ¿no? Como bien lo mencionaste, hacen una diferencia y marcada, ¿no? Tan es así, por ejemplo,
Los títulos, evidentemente, nobiliarios los podemos encontrar en países europeos, ¿no? España es uno de ellos, ¿no? En donde obviamente, pues, su forma de gobierno es a través de la monarquía, ¿no? Obviamente, pues tienen bueno, tenían una reina, ¿no? Actualmente, pues, es un rey, el rey Carlos, pero evidentemente eso no les impide, por ejemplo, a ciertos extranjeros recibir algún título nobiliario, algún tipo de nombramiento, privilegio, algún honor, ¿no? Eso es pues una libertad que ellos tienen y que obviamente pues otorgan en razón a cualquier circunstancia, ¿no? Que los haya hecho merecedores por ejemplo, para España de esa circunstancia, ¿no? Inglaterra pues también tenemos el sistema de un reino, ¿no? Pero en el momento en el cual en México, por ejemplo, si fue un mexicano en el cual se le otorgó algún tipo de privilegio o honor, en ese momento, pues evidentemente en el territorio nacional no se puede reconocer como tal, aunque esté otorgado, pues evidentemente por otro, por otro estado. Entonces, es precisamente como lo acabas de mencionar, Ame, pues sencillamente marca una diferencia y entre, obviamente, los derechos de todas las demás personas. Entonces, hay un trato, ¿no? O pudiera reconocerse un trato en particular, el cual, pues, evidentemente hace discriminatorio para todas las demás personas que no gozamos o que no gozan de ese tipo de privilegios. Ahora, nos vamos con el derecho a la igualdad rápidamente. Este, ¿Qué menciona este derecho a la igualdad? Voy a cambiar este para acá porque no me permite observar la pantalla. Igualdad entre hombres y mujeres. Aquí menciona todas las personas gozan de los mismos derechos sin importar su sexo o género. El Estado establecerá las acciones necesarias que garanticen, y es aquí donde les comentaba precisamente que no solamente viene el derecho, evidentemente en la mayoría viene más que nada pues establecido el derecho, ¿no? Ese reconocimiento del Estado para tal derecho, pero también relativamente también pueden venir las garantías que pues van a proteger a ese derecho, ¿no? Aquí nos menciona una igualdad entre hombres y mujeres sin importar el género o el sexo, ¿no? Estableciéndose el Estado las acciones y esas acciones necesarias para que garanticen a las mujeres la erradicación de la violencia, el acceso a las mismas oportunidades e igualdad en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Pues evidentemente aquí nos menciona precisamente que ese principio de igualdad entre hombres y mujeres pues se tiene que ver reflejado en la vida cotidiana y el Estado va a tener que hacer lo necesario para que se vea respetado y se garantice este derecho. ¿Ustedes se les ocurre algún ejemplo en el cual pues tengamos o se vea una acción por parte del Estado para garantizar esta igualdad entre hombres y mujeres? ¿Se les ocurre pues algo? Me imagino que puede ser que todos tienen el derecho de votar, así sea mujer, hombre o así, ¿no? Ok, un derecho obviamente al voto. Eh, no sé si han escuchado, a lo mejor en estas últimas, sale mucho de repente en las noticias, redes sociales, obviamente pues en televisión, que son donde más nos podemos allegar a lo mejor de noticias, por medios electrónicos también. Inclusive hasta en algunos casos, pues algunas compañías de teléfono pues te mandan, ¿no? las noticias. Lo que es precisamente, por ejemplo, no sé si ustedes tenían el conocimiento, pero actualmente no tiene mucho que tomó el cargo. Y por primera vez preside el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una ministra, ¿sale? Cuando todo el tiempo en su existencia de la Corte ha habido, pues, hombres presidiendo precisamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No solamente ellos, sino que en su mayoría
evidentemente pues ya en pleno, que son 11 ministros en la actualidad, han sido en su mayoría hombres, ministros varones, y pues en su minoría han sido mujeres. De hecho, bueno, eh, actualmente sigue siendo así. Me parece que son 3 ministras. Una de ellas ya fue nombrada presidenta. Entonces, de alguna manera creo que es un avance, ¿no? Igual en la, evidentemente, bueno, pues en las candidaturas, etcétera, en los cargos públicos se trata de que existe esta paridad de género. Entonces, esa es una de las acciones por las cuales el Estado ha estado optando para que, para que existan más mujeres en cargos públicos que anteriormente pues solamente eran o correspondían o corrían a cargo de los varones. ¿Sale? Es uno de los ejemplos. Y bueno, ya obviamente en la vida pues privada es un poquito más difícil de que el Estado tome acciones y las implemente, pero de todas maneras pues existen los medios o los recursos para todas aquellas personas. En este caso aquí está mencionando mucho a las mujeres que son, por ejemplo, discriminadas, ¿no? Por cuestión de sexo, de su género, para ocupar algún cargo importante, aún teniendo las habilidades, las capacidades necesarias para ocupar dicho acto, y que evidentemente, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Es complicado, pues que en una empresa el gobierno tome acciones, pero si esta persona del género femenino ve esta vulneración, tiene la herramienta a través de un juicio de amparo para hacer valer precisamente ese derecho y pues poner en práctica la garantía de la protección y la igualdad, en este caso pues a un trato igualitario entre hombre y mujer, y obviamente pues una libertad también pues de trabajo, aunque también se contraponen de repente pues las garantías, ¿no? De la libertad del patrón para elegir a su personal. Pero, sin embargo, bueno, pues ahí se va, hay un conflicto, ¿no? Un conflicto, pues, que ya se tiene que tener, pues, se tiene que mediar, ¿no? Entonces, ahí se verán, evidentemente, se vertirán los medios de prueba, ambas partes, pues, para saber si fue o no un trato discriminatorio. Bueno, tenemos también esta igualdad ante la ley. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en los que las leyes de ellos deriven. Y aquí, bueno, pues yo creo que no encuentro una definición mejor que se adapte a los derechos fundamentales que esto, ¿no? El goce de las personas de todos los derechos humanos que sean reconocidos, no otorgados, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte. Es por eso que los tratados internacionales de los que México es parte, pues ya viene pues precisamente fundamentado, ¿no? Donde se encuentra ese derecho y obviamente pues también esa garantía. Menciona también que todas las personas son iguales ante la ley. El contenido de la ley deberá atender a las circunstancias propias de cada persona y a fin de crear condiciones que permitan el acceso a su protección en condiciones de igualdad, ¿no? Esa creación de esas condiciones que precisamente permiten el acceso a la protección de esas condiciones de igualdad, pues son las garantías que el Estado está ofreciendo o que está poniendo en práctica o que se pretende que se ponga en práctica, pues obviamente pues para la protección de esta igualdad, ¿no? Para la promoción de la igualdad de todas las personas ante la ley. Ya sabemos que existe pues una igualdad entre pues los géneros, ¿no? Ambos géneros, ahora en igualdad de todas las personas de cualquier condición ante la ley. Y el último rengloncito, que es ninguna persona puede ser juzgada por leyes o tribunales creados especialmente para su caso. Todas las personas tenemos que ser sujetas a los tribunales y a las leyes previamente pues ya establecidos y reconocidos. No se pueden crear pues autoridades especiales o tribunales de enjuiciamiento especiales para pues personas en particular, ¿no? Para juzgar pues sus actuaciones. Entonces, pues nos tenemos que sujetar a las leyes ya previamente establecidas. ¿Alguna duda, preguntas aquí?
No, Miss, ninguna. Ok, va quedando claro un poquito lo que quiero que también vayamos haciendo es el ejercicio. Ahorita lo estamos haciendo pues conjuntamente, ¿no? Ustedes también están poniendo ejemplos de lo que consideramos, de lo que hemos escuchado, de lo que sabemos o también de lo que podemos investigar, de cómo se aplican estos medios de protección, ¿no? Por parte del Estado, pues aquí ya tenemos, les di uno de los ejemplos, pero tenemos, por ejemplo, en el Congreso de la Unión también, ¿no? La aplicación, por ejemplo, de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito público, ¿no? Sobre todo si queremos obtener información del ámbito público, pues hay que entrar a las páginas oficiales de las instituciones públicas a buscar precisamente la información que nos permita percatarnos si es cierto o no esta, pues obviamente, pues esta procuración por parte del Estado a que exista una paridad de género. Ese es uno de los ejemplos en los cuales pues vamos a intentar buscar para poder encajar en cada uno de los derechos. Es una lista larga, pero con un ejemplo que podamos encontrar, el fundamento también que lo podamos encuadrar y evidentemente ya una vez teniendo claro el derecho, teniendo pues también clara la garantía a la cual pertenece, podemos clasificarlo, ¿no? Si pertenece a una garantía de igualdad, si pertenece a una garantía de libertad, si pertenece a una garantía de seguridad jurídica, pues ahí mismo nos vamos a poder dar cuenta qué tipo de garantía va a proteger a ese derecho fundamental. ¿Y cuál es el ejemplo que podamos encontrar? Pues precisamente un caso práctico, podemos encontrar ya la facilidad de encontrar jurisprudencia, tesis aislada, lo comentábamos la sesión clase anterior, precisamente el análisis de una tesis aislada, de una tesis jurisprudencial, la diferencia entre una y otra. No me adentré mucho en la diferencia entre una y otra, pero al menos la forma en la cual podemos buscar y encontrar tesis aisladas y jurisprudenciales que vienen ya propiamente de casos que ya se llevaron en la práctica, pues nos puede dar también mucho material para que podamos encontrar todavía pues cómo encajar esos ejemplos ya prácticos y también hay sentencias de interés eh, que podemos consultar, ¿no? De interés público. Entonces, pues ahí podemos encontrar mucho material, porque mucho de ello precisamente se trata de que en algún momento fueron violentados esos derechos y cómo accedieron estas personas a que se les garantizara pues una reparación del daño, que se les garantizara pues precisamente pues cualquier reposición, ¿no? En la medida de lo que se pudiera a ese derecho humano, a ese derecho universal. Entonces, voy a describir en plataforma, nada más que no recuerdo propiamente si en esta ocasión pues toca que deje tarea de garantías o tarea de Derecho Civil 1. Me parece que de Derecho Civil 1, si esta es nuestra sesión clase 5, porque nos vamos uno y uno. Pero lo reviso bien y de igual manera pues quiero que estemos enterados pues de la tarea también que se aproxima en garantías individuales, que va a ser clasificar precisamente todo este listado que van a tener ustedes a su disposición en plataforma y que además, bueno, ahí viene en un principio de la presentación en PowerPoint, coloqué de dónde recuperé esta información. Entonces podemos accesar a la página oficial o googlearla. Nos va a parecer muy sencillo. Yo creo que aparece en una de las primeras 3 opciones. Tal vez en la primera, en donde pues podamos dar clic en derechos universales y ahí nos despliega pues esa serie de derechos universales que ya vienen descritos aquí en esta presentación, ¿no? Digo, al final es tener la información e irlas clasificando en pues las garantías que vayamos a ir revisando, ¿no? Para esto pues tenemos que conocer primero las principales garantías y poderlo ir clasificando. Pero entonces, y encontrar un ejemplo y encontrar pues artículos, sobre todo, digo, ya no voy a pedir a lo mejor en leyes locales,
si lo podemos encontrar también en leyes federales, pero principalmente en la Constitución, y si podemos también ubicarlos en algún tratado internacional, pues lo hacemos, ¿sale? Entonces, esa va a ser pues una de nuestras actividades, y dependiendo lo que obviamente son bastantes derechos, yo creo que sí va a tener un valor, hasta me parece que pudiera ser la tarea, pues no solamente una tarea, sino pues que sea candidato a un proyecto, ¿sale? Porque sí es laborioso, porque son bastantes derechos, van a ser bastantes ejemplos y me parece que va a ser pues un proyecto mejor. Entonces vamos a tener todo el cuatrimestre para empezarlo a trabajar, ¿sale? Y mi idea o mi sugerencia es que lo vayamos trabajando pues lo antes posible. Evidentemente primero hay que agotar y hay que revisar pues las garantías de libertad, seguridad jurídica, de igualdad, para que podamos estar en aptitud de empezar a clasificar toda esta serie de derechos, después encontrar un ejemplo, después encontrar los fundamentos, que en los ejemplos ya prácticamente nos están arrojando pues el fundamento jurídico, porque toda autoridad tiene evidentemente pues la obligación de fundar y motivar pues toda resolución, ¿no? Y no sé si más o menos se va a entender el proyecto. Lo voy a escribir en plataforma de cualquier manera, y si tienen dudas, pues ya saben cómo también expresármelo, ¿no? Pero tenemos todo el cuatrimestre para empezarlo pues a realizar, ¿no? Mi idea es que lo vayamos haciendo paulatinamente, conforme vayamos viendo derechos, conforme vayamos viendo pues, las garantías, evidentemente, pues, y los ejemplos, poco a poco irlos desglosando, para que ustedes, pues, al final tengan ya bastante claro su catálogo de garantías, y asimismo la clasificación de los derechos que vamos a ir atribuyéndole, fundamentos jurídicos a nivel federal, a nivel internacional, y ejemplos que pueden buscarlos evidentemente en tesis jurisprudenciales, en tesis aisladas, a lo mejor en alguna noticia también. Digo, al final pues son ejemplos que van ustedes a relacionar con ese derecho, con la protección que garantiza propiamente pues ese derecho, ¿no? O la reparación propiamente pues de alguno de los derechos, ¿no? Espero que se vaya quedando claro el ejemplo. Digo, a la brevedad lo voy a empezar a escribir en plataforma, pues para que como proyecto y como con un peso también un poquito, me imagino que yo creo que un 30%, 35% estaría bien, porque sí es laborioso, para que lo vayan ustedes trabajando. Y paulatinamente pues lo podamos estar también aquí, si existen dudas, pues despejando esas dudas. O si un ejemplo en particular les llama la atención, también podemos aperturar estos espacios pues para poderlos comentar entre todos, ¿no? Y al final de hacer pues un aprendizaje más significativo entre todos. Bien, les voy a dejar de todas maneras esta presentación en plataforma para que la vayan revisando. Ahí viene también de dónde la recuperé, o ya les dije que googleándolo también, derechos universales, ponen CNDH y les va a arrojar ahí pues la liga para que lo vayan revisando. Me parece que está muy desarrollado, muy entendible, pero si surge alguna duda, pues también me la pueden hacer saber. ¿Preguntas hasta el momento? No, Miss, ninguna. ¿Sí se entiende más o menos cómo va a ir desarrollándose esta actividad? Igual si podemos ver un ejemplo de la próxima sesión clase, es más, un ejemplo de igualdad, por ejemplo, de libertad o de seguridad jurídica, vemos una tesis, fundamentamos para que ustedes se vayan dando pues todavía una pauta más precisa de cómo vamos a tener que ir haciendo nuestro proyecto. ¿En qué material lo van a hacer o cómo lo van a desarrollar? Pues evidentemente va a ser electrónico, lo pueden hacer pues en un documento de Word, lo pueden hacer en una presentación PowerPoint. ¿Por qué? Pues porque es más que nada como ustedes se vayan sintiendo más cómodos en realizar ese proyecto, ¿sale?
Aquí el punto son los criterios que tiene que cumplir ese proyecto, y pues ya el diseño pues va a corresponder al autor, ¿sale? Ahí sí va a ser mérito suyo. A lo mejor y pudiera ser también en Prezi, ¿no? En una presentación de Prezi o en algún otro programa o aplicación que ustedes acomoden y puedan manejarlo, pueden hacer, e irlo pues trabajando así durante el cuatrimestre como un proyecto. Hay que saber que pues evidentemente ese proyecto es independiente a las tareas que vamos a ir teniendo. Pero bueno, por eso vamos a dar un periodo amplio para que lo podamos ir realizando. Entonces, bueno, pues voy a entrar ya un poquito a compartirles otra presentación, pero ahora de nuestra otra materia que es Derecho Civil 1, en donde también yo creo que está muy idóneo para complementar con la materia de garantías. Pero ya lo tengo abierto. Es un documento en PDF que son las instituciones, si ya se puede ir apreciando en pantalla, las instituciones más importantes del derecho civil. Y hay algo que me interesa que ustedes puedan observar. Principalmente, aquí viene inclusive, bueno, de donde el material me parece, ya revisé y el material me parece muy idóneo porque es de hecho desde el título podemos comprender o podemos analizar pues que no es una cuestión, por ejemplo, que ya está fuera de la práctica, ¿no? Es una constitución desactualizada. Menciona que son las instituciones fundamentales del derecho civil en el siglo XXI. Aquí menciona la visión contemporánea, es decir, una aplicación vigente, que es lo que necesitamos estudiar ya actualmente, ¿no? La parte o el marco histórico es importante porque nos da, pues, precisamente esa visión de cómo se originó y cómo se desarrolló, pues, cualquier figura o institución jurídica, en este caso del derecho civil. Es importante, ¿no? Conocer un marco histórico que nos dé una referencia de precisamente del estudio de esa especialidad o de esa materia. En específico, en este caso aterrizado a un derecho civil. Pero más importante considero la aplicación vigente de un derecho positivo, ¿no? Entonces, aquí está pues más que vigente, ¿no? Viene pues el resumen, está muy completo y está muy sencillo, está corto, inclusive el documento. No son 1000 hojas, son 13 hojas que me parece muy bien que podemos analizar. Yo creo que máximo en unas 3 sesiones clase, ¿sale? Porque digo máximo porque de repente me como unos minutitos de más cuando estamos en garantías, sabiendo que pues tenemos prácticamente como media hora. ¿Pero por qué? Más que nada por el contenido que tiene, ¿no? Aquí nos arroja el concepto de institución o instituciones civiles. En el sumario podemos ver la persona como institución fundamental del derecho civil y su papel en el siglo XXI. Ya hemos estado estudiando un poquito a la persona con la personalidad jurídica y obviamente también pues vamos a tener el papel fundamental de estudiarlo en el siglo XXI. Menciona en el apartado tercero que son los retos jurídicos de la familia ante los avances técnicos científicos del presente siglo XXI. Como número 4, la institución de los bienes en el presente siglo, el testamento vital, un nuevo paradigma para las sucesiones y la visión actual de los contratos. Y al final pues nos arroja la autora sus conclusiones, ¿va? Entonces, evidentemente sus conclusiones pues, nos van a dar una idea pues, de todo esto que se ha estado desarrollando en la actualidad. Instituciones como cuáles, pues primero hay que revisar, ¿no? ¿Qué se entiende por institución? Y bueno, pues está totalmente
definido como referencia, con referencia al Diccionario Jurídico Mexicano, cuya parte nos establece que la institución deriva, obviamente, pues de algún vocablo latín, como la mayoría de las figuras que vamos a estudiar del derecho, sobre todo el derecho, toda vez que nuestro derecho pues es un sistema jurídico germano-románico, pues provienen de un latín, ¿sale? Que significa institutions. Deriva o significa una posición, un establecimiento o una regulación a organizar o bien instituir, enseñar o educar, ¿sale? Que se puede tomar pues de ambas formas. Pero sobre todo bueno, yo creo que este segundo significado lo atribuimos precisamente a una formación académica, ¿no? Que también existieron formaciones, pues en su momento, principalmente pues para lo que hoy conocemos, obviamente pues para abogados licenciados en Derecho, formaciones pues particulares. Ahora, en Roma se entiende por instituciones a los principios o fundamentos de la disciplina jurídica. Entonces, esta es la definición que vamos a tomar para cuando mencionemos la institución del matrimonio, por ejemplo. ¿Qué implica el hecho de que el matrimonio, para algunos autores es un contrato, para otros es una institución? Entonces, principios o fundamentos de la disciplina jurídica es como vamos a estudiar precisamente cada una de estos actos jurídicos. Los romanos llamaban instituciones a los libros que señalaban los fundamentos del derecho. Posteriormente tenemos que se ha utilizado el término de instituciones en la teoría del derecho y en la sociología jurídica como un conjunto de reglas, normas, valores, costumbres que rigen determinado comportamiento social y que las normas jurídicas perdón, que lo reúnen, ¿sale? Entonces, esa es como que la acepción que vamos a tomar en cuenta cuando nos refiramos a una institución civil, ¿sale? En el derecho civil encontramos instituciones fundamentales que son las personas, es decir, yo puedo preguntar o puedo explicar, obviamente, pues todos estos aspectos que conlleva la persona, la personalidad jurídica, la capacidad legal o capacidad jurídica y explicar evidentemente pues toda esta serie de atribuciones que tiene nada más el estudio de la persona y obviamente pues las leyes que lo rigen, que lo regulan, que avalan pues todo esto que vamos a estar explicando y que ya explicamos un poquito con los atributos de la personalidad y referirme a ello como una institución del derecho, a la persona como una institución del derecho. En cambio, por ejemplo, también en garantías que hace un momento establecimos que toda persona tiene derecho a disfrutar, por ejemplo, el derecho a la vida, que fue el primer derecho que estudiamos, ¿no? A la libertad. Y obviamente, pues, a qué tipo de libertades, a la no discriminación, y etcétera. Bueno, pues aquí ya estudiamos, evidentemente, ya un poco en particular, eh, obviamente, pues, los derechos, pero como prerrogativas que tiene cualquier ser humano como persona. Y aquí ya lo estamos viendo desde un punto de vista más objetivo, ¿no? Tal vez en cuestión de los derechos pues sea subjetivo, porque los derechos, en realidad las prerrogativas que arrojan esos derechos pues son totalmente subjetivos. La persona en particular los tiene que hacer valer, ¿sale? De nada sirve que pues, por ejemplo, se me violente algún derecho y que hay ciertos mecanismos o herramientas que yo tengo a mi alcance, que solamente yo puedo ejecutar, porque yo soy la titular de esos bienes jurídicos tutelados, que son esos derechos, y que nadie más puede hacer por mí. Y hay otros que, pues, por decirlo de alguna manera, en suplencia de mi falta de acción, el Estado lo puede realizar, ¿sale? Que solamente se trata con ciertos derechos y no con todos, ¿sale? Por ejemplo,
tutelar, proteger, garantizar el derecho a la vida de todas las personas y limitar el actuar o la actuación de las otras personas para que se priven de la vida unas a otras, es, como ya vimos, es una de las garantías que está ofreciendo pues el Estado, ¿no? Que están plasmadas en la Constitución, que están plasmadas en los tratados internacionales de los que México es parte. Entonces, en ese orden de ideas, puedo decirles que el derecho a la vida es uno de los derechos más protegidos, o tiene que ser uno de los derechos más protegidos, ¿no? En donde el Estado actúa de oficio, ¿no? Y evidentemente también, pues las personas tienen esa, eh, pues esa potestad de poderlos hacer valer, ¿no? Si yo me encuentro actualmente en un estado en el cual me siento vulnerada y pues en un panorama en el cual presiento que mi vida corre peligro, pues acudo ante la autoridad, pido protección, las medidas de protección necesarias, ¿no? Y evidentemente el Estado tiene que actuar de una forma, se supone que de una forma inmediata, ¿no? Hay ejemplos también que podemos empezar a colocar, pero de ahí pues ya desprende una diferencia, ¿no? Que la parte subjetiva y aquí, bueno, pues en este derecho civil vamos a estudiar la institución de la persona, la institución del matrimonio, la institución de la adopción, a la institución del parentesco, de los bienes, sucesiones, obligaciones y principalmente los contratos también que bueno, para estudiar todas estas figuras jurídicas que regulan el derecho civil pues es bastante información. Entonces, pues ahí con ayuda de las actividades que vamos a ir realizando, que ustedes mismos van a generar pues un autoaprendizaje y que aquí vamos sencillamente pues a tratar los temas más importantes, las dudas que lleguen a surgir pues para dispersarlas y pues crear ese conocimiento que necesitamos, ¿no? Pero además también pues van a tener otras, me parece que otras 3 materias de derecho civil, se sería en 4, me parece, derecho civil 1, 2, 3 y 4, en el cual van a poder ya aterrizar de manera pues más particular, por ejemplo, en un derecho, los contratos, cuál es una información, pues es un mundo, ¿no? El estudiar desde la teoría del acto jurídico, obviamente pues analizar el concepto de un contrato, la diferencia entre un contrato y un convenio, y evidentemente los tipos de contrato que existen, el derecho de las obligaciones, la extinción de las obligaciones y obviamente pues así entrar al estudio de los contratos, de los distintos tipos de contratos, bueno, pues es información vasta, ¿sale? Que no, meterla todo esto en un derecho, únicamente en una materia, es muy complicado, ¿no? Entonces, por eso tiene su seriación, ¿no? Para verlo con más detenimiento y con más calma dentro de lo que cabe, ¿no? Porque también es muchísima información. Ahora, el matrimonio, adopción, bueno, yo creo que desde las personas, matrimonio, adopción, parentesco, bienes y sucesiones, encuadran también en un derecho de familia. Si es que vamos a empezar a dividirlo en ramas en particular, sabemos que el derecho civil estudia, obviamente, pues las conductas a las personas, las instituciones, las leyes, pues que obviamente existen entre particulares. Y un derecho de familia, que en el cual pues ya vemos, ¿no? También ciertas figuras que va a estudiar, el matrimonio, la adopción, el parentesco, las sucesiones, que provienen, son actos provenientes precisamente de lazos de parentesco, ¿no? No, no principalmente de lazo consanguíneo, porque sabemos que el parentesco, pues existen 3 tipos de parentesco, el parentesco eh, consanguíneo, que es el parentesco de sangre, y el parentesco civil, pues que evidentemente también es aquel parentesco que tenemos o que adquirimos, pues con precisamente con aquella institución, por ejemplo, del matrimonio, y que elegimos, ¿no? Prácticamente, pues a la familia también
con la cual pues vamos a tener ese parentesco. Y que derivado de ese parentesco pues van a nacer ciertos derechos, ¿no? Ciertos derechos que únicamente nacen con los parientes y que vamos a revisar también una línea, un cuadro, un diagrama en el cual vamos a poder dividir, obviamente, pues los parentescos por grado, por línea, pues que seguramente ya han escuchado, ¿no? Parentesco en línea recta en tercer grado. Entonces, aprender a identificar a qué nos vamos refiriendo cuando estamos denominando en qué línea, o en línea obviamente pues transversal en segundo grado, ¿no? ¿A qué nos vamos a estar refiriendo cuando analicemos como una especie de árbol genealógico en relación a los parentescos, ¿no? Entonces, derechos que solamente surgen pues con los parientes, ¿no? Como es, por ejemplo, de lo más común que regula el derecho de familia, pues es el derecho de alimentos, de recibir alimentos, ¿no? Una pensión alimenticia y lo que conlleva todos sus alimentos, ¿no? Entonces, pues que principalmente son para los menores, pero no de forma exclusiva. También, pues por ahí los cónyuges o los concubinos tienen derecho a recibir alimentos, los ascendientes, que son los padres, o los ascendientes en segundo grado, que son los abuelos, también tienen derecho, ¿no? En algún punto se puede originar el derecho a recibir alimentos, y esto derivado precisamente del parentesco que se tiene, ¿sale? Entonces, única y exclusivamente, yo no puedo tener, pues, la obligación, por ejemplo, de dar o brindar alimentos a una persona que no es, pues, mi pariente, ¿no? Que yo no tengo ningún tipo de relación, eh, pues, con aquella persona. Entonces, a eso nos referimos también con el nacimiento de derechos única y exclusivamente, pues que cobija el derecho familiar. Y pues los bienes, evidentemente las sucesiones también, pues parten a tanto bienes, yo creo que ahí sí podríamos estudiarlo en un derecho civil, pero que encuadra también perfectamente para las sucesiones. Sucesiones testamentarias, sucesiones intestamentarias, y que como vimos, no sé si en el punto número 4 o 5, pues ahí también principalmente el estudio de la materia de sucesiones en un siglo XXI. También la importancia de un testamento, ¿no? El derecho precisamente también de testar. ¿Por qué? Porque los bienes, pues, como patrimonio de una persona, al momento de que la persona pues fallece, ¿qué pasa, no? Con esos bienes. ¿Se pierden o se pierden? ¿Quién tiene derecho a reclamarlos? ¿Cómo es que se ejercita ese derecho? Pues todo ello también se ve en un derecho civil que cobija propiamente también al derecho de familia. Entonces, pues todo esto es importantísimo que lo vayamos revisando, y obviamente obligaciones y contratos van pues de la mano. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, pregunta, comentario. ¿No? ¿Todo va quedando un poquito claro? Sí, Miss. Okay. Bueno, la parte que es entendible pues en este módulo, sabemos que es media hora prácticamente, poco más, poco menos. Entonces, también para no robarles mucho de su tiempo, aquí la circunstancia es que pues el material ya lo tienen ustedes en pantalla, lo van a tener también disponible en la plataforma, así como también voy a tratar de empezar a jalar las, las sesiones clase para irla colocando en el apartado que le corresponde cada materia, para que les sea, sabemos que ustedes pues, ahí tienen el vínculo para que ingresen al apartado de YouTube y puedan ahí recuperar las sesiones clase. Pero también se las voy a colocar en las lecciones, la fecha, por si pudieron entrar, por si no les fue posible también entrar a la sesión clase, pues la puedan revisar y puedan tener más claridad sobre los temas, y sobre todo, porque pues precisamente para eso estamos pues telepresencialmente,
para resolver dudas en cuestión a la realización de las actividades, en cuestión ya propiamente a los temas, ir despejando pues dudas de fondo o de forma también, ¿no? Una actividad en la cual no sea muy claro al momento de leerlo, bueno, pues entro también a la sesión clase donde se asignó y ahí se explica un poquito. Y si todavía quedan dudas o no tengo claridad al respecto, pues saben también cómo contactarme para empezar a realizar pues esas actividades. Entonces, bueno, me parece, no estoy muy segura, que en esta ocasión la tarea que corresponde o la actividad que corresponde es a derecho civil. Entonces, siendo así, pues nuestra actividad va a ser hacer un análisis de este material. Son 13 páginas en la cual pues ya empezamos un poquito a introducirnos a precisamente lo que se verá. Este apartado me parece muy idóneo porque ya viene pues las figuras jurídicas contemporáneas en una aplicación vigente y actualizada, según el punto de vista de la autora. Pero ustedes lo van a analizar, obviamente pues van a mandar su análisis también y pues va a ser una actividad también pues que nos va a dar material para poder seguir estudiando cada una de las instituciones que ya acabamos de ver, el por qué se les denomina instituciones y el punto de vista de la autora y obviamente pues su punto de vista de ustedes, ¿sale? Como estudiantes, también no hay que dejarnos pues llevar, ¿no? Por el criterio de un autor, o por ejemplo también el de su servidora. Ustedes también tienen esa capacidad para poder emitir un juicio propio de lo que ustedes están leyendo, de lo que ustedes han visto en la aplicación en la actualidad, si es que ya trabajan, si es que ya han visto, si es que les contaron, si es que tienen precisamente la forma de poder verificar que la parte teórica, y que obviamente se trata aquí de que sea práctica también, vigente y actualizada, no concuerda pues o concuerda, ¿no? Con aspectos que ustedes han tenido la oportunidad de revisar o que han leído en alguna otra ley o manual, ¿sale? Entonces, si es esa la actividad, pues lo voy a asignar y de todas maneras, pues también tratar de preparar de una vez el proyecto para que tengamos todo el cuatrimestre o lo que resta del cuatrimestre en poder ir adelantando o analizando precisamente pues los temas, ¿no? Que se van a desarrollar y no los agarre apretados en tiempo, ¿no? Y tampoco no los agarre en curva y no se les empieza a juntar pues con sus otras actividades, con sus otras materias. Entonces, dudas, preguntas finales, quejas, sugerencias. ¿Ninguna? No, Miss, ninguna. Ok, bueno, pues entonces agradezco su presencia y participación. Pues vamos a estar también revisando la plataforma. Si no pueden ver algún contenido, porque de repente está el contenido oculto y la verdad es que se me olvida poner visible el contenido. ¿Por qué oculto el contenido? Pues para que no se hagan bolas ustedes, en el sentido de saber paulatinamente cuál es el que vamos a estar estudiando semana con semana. Entonces, ya hay contenido cargado en la plataforma, pero la mayoría está oculto. Lo voy haciendo visible para ustedes conforme vamos avanzando en el cuatrimestre, pero de repente la verdad sí se me barre y lo dejo oculto. En este caso, para ustedes que tengan ese material, también me pueden hacer esa observación. ¿Sale? Entonces voy a tratar de írselos, pues de irlo, o de verificar que lo vaya poniendo visible en el tiempo que debe de ser. Y las actividades también para que no se les vayan juntando a ustedes. Saben ustedes que pues para entregarla existe una temporalidad, existe también un poquito de penalización, poquito, no mucho. Esa es una realidad que ustedes pueden estar entregándolo pues prácticamente al final del cuatrimestre, pero eso es lo que tratamos de evitar, que sea pues que sea cargado para ustedes ese apartado de estar entregando todo al final del cuatrimestre, ¿no? Que lo vayan desahogando pues conforme pues lo vayamos revisando también y conforme ustedes tengan ese tiempo para darse porque tienen otras actividades, ¿no? Entonces, agradezco mucho su presencia, les deseo una excelente noche y nos estamos viendo la próxima semana. Que estén bien.
Gracias, Miss, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, Miss.